Buenos días, hermanos y amigos. El Señor los bendiga. Como siempre, es un gozo que podamos compartir la palabra de Dios. Como siempre, es un gozo que nos permita oír la voz de Cristo. Quiero que me acompañen nuevamente en oración. Padre, agradecidos estamos, Señor, por tus bendiciones, por traernos hasta ti, Señor, por ponernos a tus pies. Abre nuestros oídos, obra por tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones y permite que atendamos a tu voz, Señor, y que haya fruto en medio de nosotros para arrepentimiento, para salvación y para santificación. Guíanos, Señor, lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero, hermanos y amigos, que me acompañen en la lectura en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a estar leyendo versos del 38 al 42. Dice allí, Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá, hermanos y amigos, tenemos una narración que únicamente la encontramos en Lucas, pero una que ha dejado una gran huella en la iglesia por el importante mensaje de sabiduría que nos da. Y asimismo es necesario que prestemos atención a esta narración, a esta sabiduría que Cristo nos trae. Empecemos a mirar un poco acerca del contexto del pasaje. Nos dice allí que aconteció yendo de camino. Recordemos que en un contexto un poco más amplio del libro de Lucas, en los últimos capítulos, Jesús y sus discípulos han estado caminando juntos hacia Jerusalén. Vemos esto, por ejemplo, en Lucas 9:51. Desde allí nos empieza a mostrar esta situación. Lucas 9:51 dice: Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En determinado punto de su ministerio, el Señor afirmó su rostro y se dirigió a Jerusalén y se encontraba caminando con sus discípulos. Tanto Jesús como sus discípulos iban juntos de camino. También vemos en Lucas 9:57, ahí abajito, que explícitamente dice, yendo ellos. Es decir, ellos iban juntos. Aquí en nuestro pasaje, en esta versión que tenemos, dice simplemente, aconteció que yendo de camino. Sin embargo, tanto por el contexto como por otras traducciones, vemos que iban ellos juntos. O sea, cuando dice, aconteció que yendo de camino, no se refiere solo al Señor. Se refiere a que Él iba con sus discípulos. De hecho, otra versión dice, mientras iban ellos de camino, Él entró en cierta aldea. Así que el contexto es que el Señor Jesús y sus discípulos juntos van de camino. Ellos van en su camino a Jerusalén y en ese momento entran a una aldea.
No se nos menciona cuál es el nombre de la aldea acá, pero en general todos los comentaristas y estudiosos de la Biblia coinciden en afirmar que esta aldea a la cual se refiere este capítulo o en la cual entran con sus discípulos es Betania, la aldea en donde vivían Marta, María y Lázaro. Y esto lo podemos ver también en Juan 11:1. Vamos allí. Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, en Betania, de Betania. ¿Qué era Betania? Dice, la aldea de María y de Marta, su hermana. Así que a la luz de este pasaje, podemos inferir que hacia donde el Señor y sus discípulos se dirigieron y hacia donde entraron en ese momento fue a Betania. De hecho, algunos comentaristas van más allá y dicen, Betania es una ciudad, es una aldea que estaba situada al oriente de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. La distancia entre Jerusalén y Betania se señala también en la Biblia como de 15 estadios, es decir, aproximadamente unos 3 kilómetros. O sea, realmente era una aldea cercana. 3 kilómetros es una distancia caminable. Y esto lo vemos en Juan 11:18. Allí justamente dice que Betania estaba como a 15 estadios de allí, que como ya dijimos son 3 kilómetros. Y vemos allí en el contexto que va el Señor con sus discípulos y Marta los recibe en su casa. No sabemos si se dice que ella fue la que los recibió porque era la dueña de casa o porque era la hermana mayor. Pero el punto aquí es que Marta se le pone a ella la acción de recibirlos, o el hecho es que ella fue la que mostró esa hospitalidad principalmente. Ella tuvo esta acción de servirlos y de recibirlos. Seguramente también el recibirlos implicaba varios asuntos, ¿cierto? Implicaba preparar alimentos, implicaba preparar bebidas, atenciones, varias cosas que deberían hacer allí. Y aunque eran varias personas, como mínimo 13, ella tuvo toda la disposición de servir. Ella fue hospitalaria con ellos. Ella tuvo toda la disposición de recibirlos. A la luz de este pasaje y de este contexto que tenemos aquí, quiero que en esta mañana meditemos acerca de las prioridades en nuestras vidas. Y este es el tema que, si Dios permite, estaremos enfocándonos en esta mañana. Las prioridades en nuestras vidas. Primero, veamos allí en este pasaje cuál fue la prioridad de María. Dice allí en el siguiente verso, introduce en el verso 39, luego de hablar de Marta, que ella tenía una hermana que se llamaba María. Podemos inferir que el Señor, tan pronto llegó a la casa de Marta, comenzó a enseñar. Y lo podemos inferir porque tan pronto nos menciona que Marta lo recibió, también nos menciona a María, pero nos menciona que ella se fue donde el Señor, ¿cierto? Se fue a oír su palabra, así que de allí podemos inferir que el Señor tan pronto llegó allí, comenzó a enseñar. Y sabemos que era así porque a todo lugar donde él iba, él empezaba a enseñar la palabra de Dios, empezaba a predicar del evangelio de la salvación. ¿Qué hizo María? Está muy claro allí, ¿cierto? ¿Qué hizo ella? Ella se sentó a los pies de Jesús, se sentó y oía su palabra. Sentarse a los pies del maestro
era una de las acciones y de las posturas antiguas de los discípulos que eran aprendices, que ellos, reconociendo la posición del maestro, su posición de discípulo, cada vez que iban a escuchar la palabra, esta postura, ellos se sentaban, se postraban, se ponían en una posición más baja. Esta postura denota humildad, esta postura denota sumisión o literalmente ponerse por debajo del maestro para ser instruidos. Así que aunque el pasaje nos diga poco, en pocas palabras acerca de María, vemos allí su disposición. Vemos allí en estas pocas palabras, en su acción, vemos humildad, vemos sumisión, vemos cómo ella no se consideró mejor o al mismo nivel del maestro, sino que al contrario, se puso bajo sus pies. Esta, por cierto, era, como mencionamos ya, una costumbre, era parte de la cultura. Esto lo podemos ver también en Hechos 22:3, acerca de Pablo. Hechos 22:3 nos habla de que Pablo hacía esto mismo. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Obviamente estamos hablando de otro pasaje, de otro contexto allí, pero lo que queremos ver allí es justamente la actitud del discípulo, ¿cierto? Vemos allí que Pablo, siendo discípulo de su maestro Gamaliel, ¿cómo aprendió de él? Aprendió a sus pies. Y podemos decir que en la actualidad esto es como una expresión, ¿cierto? Una expresión que denota que alguien es maestro y otro es estudiante, pero en esta época era realmente algo que sucedía, ¿sí? Estaban a los pies del maestro y, como ya dijimos, esta posición indicaba la sumisión y la humildad a las enseñanzas del maestro. La postura es muy importante acá, como estamos enfatizando. Esta postura nos muestra y nos pone en alto que había en María una disposición para escuchar, una ansiedad y un deseo de aprender. Porque el que no se postra, el que no, así sea internamente en su corazón, no tiene esta postura humilde para escuchar al maestro, entonces también está mostrando de alguna manera que tanto deseo o no tiene de aprender. Esta postura nos indica que María tenía todo el deseo de ser guiada, de aplicar las enseñanzas del Señor. Hay muchas cosas que podemos extraer de allí. Y justamente esto era lo que María estaba haciendo. Noten también el orden como está la frase. Sentándose a los pies del Señor, oía la palabra del Señor. ¿Sí? Sentándose a sus pies, oía la palabra. Miren que allí hay un orden, como sucede en las acciones, ¿cierto? ¿Qué está haciendo María? María oye la palabra del Señor. Pero ¿cómo la oye? La oye sentándose a los pies. Sí, ella pone atención a la palabra del Señor, pero no pone atención a la palabra del Señor con cualquier actitud o con cualquier disposición, sino que pone atención a la palabra del Señor como sentándose, disponiéndose, ubicándose en una posición más baja al Señor, ¿cierto? Este es el orden que tenemos allí. Ella oye la palabra, pero humillándose al Señor. Hay muchos que oyen la palabra, pero no necesariamente la oyen de la manera en que debieran oírla, ¿cierto?
no la oyen como María la estaba oyendo. Muchos oyen la palabra del Señor, pero no muchos se sientan a los pies del Señor. Muchos oyen lo que tiene que decir Cristo, lo que tiene que decir la Biblia, pero no muchos toman esta postura y esta actitud sentándose y humillándose. Al contrario, otros oyen la palabra del Señor, pero tienen una actitud y una postura, al contrario, orgullosa. Están erguidos, están incluso distraídos o durmiéndose. Pero esto no era lo que estaba haciendo María. María oía atentamente la voz del Señor, humillándose a Él. Ella estaba a los pies de Jesucristo, como cantamos ahorita. Ella estaba sumisa, no solo corporalmente, sino teniendo su mente sumisa a la enseñanza del Señor y también teniendo su mente atenta a Él. María es bienaventurada al acercarse con disposición al Señor a escuchar su sabiduría. Veamos, por ejemplo, lo que dice Proverbios 8, 34, 35. Allí nos habla de la dicha de escuchar la sabiduría. Vamos allí. Proverbios 8, versos 34 y 35. En el contexto de Proverbios es la sabiduría la que habla aquí. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y en esto María era bienaventurada porque estaba oyendo la sabiduría del Señor y la oía con toda la disposición de su corazón. En términos de la Escritura, podemos ver que María estaba siendo pronta para oír. Veamos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. María estaba siendo pronta para oír, es decir, tenía prioridad en oír, no en hablar, no en airarse, como dice Santiago. Y esta prontitud para oír implica que ponía diligencia en ello, que sacaba provecho a la sabiduría del Señor, a sus palabras de vida. Ella no se preocupaba en ese momento de nada más, sino del alimento espiritual que estaba recibiendo del Señor. Ella no daba prioridad en ese momento a nada más, sino únicamente al Señor y a sus palabras. Ahora, si meditamos esto para nosotros, nuestra postura y disposición de sentarnos a los pies de Cristo, de oír su voz, debe ser una constante en nuestra vida. Si nosotros seguimos a Cristo y si Él es nuestro Señor, nuestra postura y disposición, nuestra actitud de acercarnos a Él debe ser algo constante y debe ser una prioridad en nuestras vidas. Para María fue una prioridad en ese momento. Para todos aquellos que le siguen, debe ser una prioridad. Escuchar atentamente la voz del Señor, pero no escucharla de cualquier manera, sino escucharla humillándose a Cristo, humillándose en atención y en concentración y con toda prontitud para oír y para aplicar la palabra del Señor.
Esto implica también que regular y constantemente debemos acercarnos a la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, a oír la voz de nuestro Señor allí, a tener una devoción y a que esto sea una prioridad para nosotros. Segundo, la prioridad de Marta. Pasamos allí al verso 40. Y lo primero que notamos allí en este versículo es un pero. Allí hay un pero. ¿Lo notan? Pero Marta, ¿qué hacía? Se preocupaba. Esta es una muy pequeña palabra, pero nos muestra inmediatamente que hay un contraste, ¿cierto? A diferencia de María, ¿qué hacía ahorita Marta? Ella se preocupaba. En nuestro pasaje, en nuestra versión de la Escritura, en la Reina Valera dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. En otras versiones dice de la siguiente manera. En la Biblia de las Américas dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y en otra versión del inglés dice, pero Marta estaba distraída con mucho servicio. Este verbo con el que se describe Marta allí, en su palabra original del griego, es usado para describir el estado de estar distraído. Noten la diferencia, ahí está el contraste, ¿cierto? María estaba oyendo, atenta, con la actitud de sumisión, pero Marta estaba distraída, estaba preocupada en extremo con varias labores o asuntos. Ese es como el significado, como si fuéramos a un diccionario de griego y buscáramos lo que significa esa palabra, nos va a decir que describe el estado de estar distraído o preocupado con varias labores o asuntos, lo cual lleva a perder el enfoque de lo que es realmente importante. Esta palabra tiene la noción, la idea de ser empujado mentalmente en muchas direcciones. O sea, que ella se preocupaba era que su mente estaba tratando de cubrir muchos asuntos en muchas direcciones. Es decir, que mentalmente estaba esparcida por todos lados. Y a menudo, dicen los expertos en griego, que esto resulta en ansiedad y estrés. Y eso es justamente lo que vemos aquí, ¿cierto? ¿Qué pasaba con María? ¿Qué pasaba con Marta? Marta estaba preocupada y distraída. Marta estaba muy enfocada y pendiente en los muchos oficios, en todas las cosas que debía hacer para atender de forma hospitalaria al Señor y a sus acompañantes. En sí, su deseo y su esfuerzo por servir no eran malos. No estamos diciendo que ella estaba haciendo como tal algo malo. Ella quería servir al Señor y estaba sirviendo al Señor, pero en su mente estaba esparcida por todos lados. Vemos también que este servicio que ella hace, que fue recibir al Señor, es algo que nosotros como creyentes debemos hacer. Esto es una buena obra y una buena obra de fe. Veamos, por ejemplo, lo que se dice en la Escritura acerca de Rahab. Vemos en Santiago 2:25 lo que nos habla acerca de ella. Santiago, capítulo 2, verso 25. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Si recuerdan un poco la historia, ¿sí? Estamos en el contexto de Jericó, se enviaron unos espías y estos espías fueron recibidos, hospedados
atendidos por ella. Y a causa de esto, de este servicio para el Señor la libró a ella y a su familia. Vemos que recibir es una buena obra, ¿cierto? Además, recibir a alguien o ser hospedador es uno de los requisitos para los pastores. ¿Y con esto qué vemos? Pues vemos que Marta estaba haciendo una buena obra en recibirlos a ellos. Esto lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hay muchos requisitos que debemos buscar en los pastores, pero uno de estos requisitos que ellos deben tener es ser hospedador, recibir a los hermanos, recibir a las personas. Así que esta obra que estaba haciendo Marta era una obra buena, loable, algo que se nos pide incluso en Primera de Pedro 4:9. No lo busque, voy a leérselos. Primera de Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Hospedarnos. ¿Esto es una obra buena? Sí. Hay como un algo que debemos ponerle atención allí, y es que debe ser sin murmuraciones. Pero debemos recibir a los hermanos, debemos ser hospedadores, y Marta fue hospedadora. Ella recibió al Señor Jesús y recibió a todos sus acompañantes. Así que el problema que vemos acá, es decir, el contraste, no está en el servicio que hacía Marta. El problema no fue servir. El problema no fue recibirlos. El problema no era atender al Señor y a sus acompañantes. Esto tocaba hacerlo. El problema fue que su corazón y su mente se habían desviado. Como la palabra nos decía, su mente y su corazón estaban esparcidos en muchas cosas. El problema aquí con Marta fue que le dio mayor prioridad al servicio que a los asuntos espirituales, o en específico a escuchar al Señor. La carga que produce en ella que su hermana no tenga la misma prioridad la hace pecar al acercarse al Señor. La hace también hablarle de forma inapropiada y además quejarse de su hermana. ¿Cuál fue el problema de Marta? No fue su servicio, no fue lo que hacía, no fue cómo los recibió ni cómo los atendió. No estamos diciendo acá que les dio, no sé, un tinto que no sabía nada. No, estamos hablando que en su afán y en ponerle tanta prioridad al servicio, dejó de lado lo que realmente importaba, dejó de lado acercarse al Señor. Ahora, todo esto, recuerden la descripción que vimos de la palabra, ¿sí? Esta acción, esta preocupación, este tener nuestra mente en muchas direcciones y estar esparcido por todos lados, trae ansiedad y estrés, y lo vemos ahí claramente, ¿cierto? En el mismo verso, Marta se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Noten el contraste que hacíamos antes. María tenía una actitud sumisa, se sometía a lo que estaba haciendo el Señor. ¿Qué hacía él? Predicar. Ella se sometió y escuchó. Pero Marta, en sus muchos afanes, fue al Señor y de una vez le dijo. En otras versiones dice: ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. En otra dice, ¿no te importa que mi hermana me ha dejado hacer todo el trabajo sola? Dile que se levante y me ayude. Noten que la actitud con la que se acerca Marta al Señor no es una actitud de sumisión como la de María. Ella no se pone a los pies del Señor. Al contrario, le hace más bien un reclamo. Y también hace una queja hacia su hermana. Aquí Marta no fue como acabamos de leer en Santiago. Marta no fue pronta para oír, sino que ella fue tarda para oír, ¿cierto? Ella no fue tarda para hablar, ella fue pronta para hablar y pronta para airarse. Y eso es justamente lo que estamos viendo acá. En su estado de preocupación y de afán, lo primero que hizo que fue hablar. Lo primero que mostró fue indignación, molestia, ira hacia su hermana, pero también hacia el Señor. Su celo excesivo por atender al Señor, su celo excesivo por los diferentes preparativos y su celo excesivo por los asuntos temporales le hizo olvidar los asuntos eternos. Le hizo olvidar con quién estaba hablando. No le estaba hablando a cualquier persona. Le estaba hablando al Señor del universo. De alguna manera ella se puso por encima de él, ¿cierto? Porque lo está mandando. Le dice, Señor, dile a mi hermana que se levante y me ayude. Ella no está en una actitud de sumisión. Ella está poniéndose por encima de él y aún está justificándose a sí misma por tener una prioridad incorrecta. Ahora, qué triste es, hermanos y amigos, que los asuntos lícitos de esta vida, y hermanos, los asuntos lícitos del servicio al Señor, en general, que nuestras labores terrenales no sean lazo espiritual para nuestras almas, que nos lleven a quejarnos de los hermanos, que nos lleven a hablarle inapropiadamente a nuestro Señor y Dios, y también a murmurar y a levantar queja ante Él. Eso es algo triste. Y eso, si nos ponemos a ver nuestras acciones día a día, es algo que puede pasar, es algo que suele pasar, es algo que pasa en las diferentes iglesias. Las personas que sirven se pueden preocupar y en su mente enfocarse tantísimo en esto que se distraen de los asuntos verdaderamente importantes. Y esto es lo que justamente pasa en el mundo. A todas las personas están tan preocupadas y con su mente regada y esparcida en tantos afanes, en tantas labores terrenales, que se olvidan de Cristo, que se olvidan de la palabra de Dios. Sus prioridades no son como las de María, sus prioridades son como las de Marta. Debemos recordar que el Señor en algún momento les dijo a unas personas, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Pero muchas veces trabajamos ¿por qué? O generalmente trabajamos ¿por qué? Por las cosas externas. No está mal trabajar, no está mal que Marta sirviera, que fuera hospitalaria, que los atendiera, pero estaba trabajando más por asuntos perecederos que por asuntos eternos. La falta de Marta debe ser una advertencia constante para todos los cristianos. Si deseamos crecer en gracia y disfrutar la prosperidad de nuestras almas, entonces debemos tener cuidado de centrarnos mucho en las preocupaciones de este mundo, porque eso nos desviará. Tercero,
la verdadera prioridad. Vamos allí al verso 41 y 42. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otra versión dice: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la parte buena. Vemos que el Señor responde directamente a Marta. No le dice nada de forma directa a María. El Señor se refiere a Marta. Marta fue la que le dijo: Señor, ve y dile a mi hermana que me ayude. Y él le responde a Marta. Pero miren que el Señor no atendió su voz. Ella no fue y le dijo: María, que vaya y ayude a su hermana. No. Él fue directamente al corazón de Marta, ¿cierto? El Señor la reprende por su nombre. No le llama mujer, no le llama hermana, no le dice de ninguna manera, de ninguna otra manera, sino que menciona su nombre. Marta, Marta. Lo repite además. Es decir, que allí hay un énfasis. Y hay un énfasis en el llamado de atención. Esto es, como dice un comentarista, esta es una solemne reprensión. Es algo para ponerle cuidado, atención. Otro comentarista dice: la expresión Marta, Marta revela una señalada desaprobación. Por cierto, pero a la vez un tierno afecto y una grave preocupación. El Señor no solo la regañó, el Señor muestra su desaprobación a su prioridad, pero también muestra un gran afecto ante ella. El Señor Jesús, cual médico sabio y experto, vio la dolencia que tenía el alma de Marta. Diagnosticó de forma acertada su enfermedad y de forma inmediata aplicó el remedio. ¿Cuál era ese? Era una reprensión. Su enfermedad tenía que ver con el orden incorrecto de las prioridades. En su corazón tenía las cosas alteradas. Un orden que además estaba produciendo afán, ansiedad, preocupación, enojo, palabras de poca sabiduría. La reprensión del Señor en este momento era como un bálsamo para Marta, era como un bálsamo para una herida abierta, era un bálsamo para una herida de fidelidad a su queja y orgullo. Este momento, el que el Señor la reprende, era como también nos muestra por Proverbios. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esta reprensión del Señor era una herida. Seguramente ella se sintió mal. Seguramente le causó un dolor esta reprensión, pero era una herida de fidelidad para quitar también este problema, esta enfermedad que había en ella. El Señor no solo reprueba la intensidad de su preocupación, que ella estaba muy preocupada, ¿sí? Noten que vimos la acción de ella, ¿cierto? Vimos que ella estaba preocupada con muchos quehaceres. Y el Señor describe eso que ella estaba haciendo. Dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Él no solo reprueba la intensidad la vemos allí en que estaba afanada y turbada. Su corazón estaba cargado y su mente distraída y esparcida en todas estas cosas, sino que también su extensión. Estaba preocupada con muchas cosas, con muchas, ¿sí?
Eran muchas las cosas las que la afanaban. Eran muchas las ocupaciones que habían alejado su corazón de la palabra del Señor. No solo era un oficio en el que se había empleado, sino que eran muchas cosas. Algunos comentaristas incluso argumentan y van un poco más allá y dicen que es posible que Marta hubiera querido preparar mucha diversidad de alimentos o una comida pero muy elaborada innecesariamente. Quiso poner su atención sin importar, esto obviamente no lo dice el pasaje, ¿no? Pero sin importar de lo que sucedió específicamente allí, ella puso su atención y quiso poner su atención en muchas más cosas de lo que realmente era necesario. Ella quiso dar prioridad a cosas que verdaderamente no eran prioritarias, ¿cierto? ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos allí cuando el Señor le dice, solo una cosa era necesaria. Tú, Marta, estás ocupada en muchas cosas, pero solo una era necesaria. En verdad, solo había una cosa que Marta y cualquiera allí con ellos necesitaba realmente. Una cosa que cualquiera en este mundo necesita. Y esto es oír a Cristo. La única cosa necesaria era la porción que María había elegido, es decir, oír las palabras del Señor. Marta estaba afanada y esparcida y preocupada con un montón de cosas, pero el Señor le dice, mira, has intentado dar prioridad a todo esto y ¿qué has causado? Estrés, carga, queja, murmuración, pero una cosa, solo una cosa es necesaria. El Señor sabe que nuestra primera necesidad es sentarnos a sus pies, humildemente y oír sus palabras y aprender su voluntad para nosotros. Nosotros normalmente tenemos nuestros ojos puestos en otras cosas y olvidamos que nuestra primera necesidad es Cristo. Solo una cosa es necesaria, dice el Señor. Solo hay una verdadera prioridad en nuestras vidas y esta prioridad es Cristo. Esta prioridad es seguirle. ¿Cuánta verdad en esto que dice el Señor? Mientras más vivimos en este mundo, más verdadera debe ser esta frase para nosotros. Una sola cosa es necesaria. Mientras más caminamos día a día hacia nuestra tumba, con mucha más convicción debemos asentir a esta frase. Sí, Señor, una sola cosa es necesaria, porque salud, dinero, casas, títulos, rangos, posesiones, honor, prosperidad de cualquier tipo son buenas en cierta manera. Aquí en nuestra vida nos dan comodidad, pero ¿son necesarias? ¿Realmente son necesarias? El Señor dice, no, una sola cosa es necesaria, fundamental, imprescindible. Todas estas cosas de nuestra vida no podemos llamarlas necesarias. ¿Saben por qué? Porque no serán quitadas. La salud, el dinero, las casas, los títulos, cualquier asunto, incluso las buenas cenas, el compartir con las personas, eso es pasajero, eso no será quitado. Solo una cosa es necesaria y es esta que nunca, nunca nos será quitada y es la vida eterna y es la salvación. Y es estar con Cristo por siempre. Si nosotros oímos y seguimos al Señor, si ponemos nuestra prioridad en Él y en estos asuntos, eso nunca nos será quitado. Las muchas cosas que las personas persiguen, las muchas cosas que piensan
y tienen como una necesidad o como una prioridad en sus vidas, realmente no son una verdadera prioridad. ¿Cuál es la verdadera prioridad? La verdadera prioridad es Cristo. La verdadera prioridad es seguirle, ¿cierto? Esas prioridades de las personas o incluso esas prioridades de los hermanos, así sea en el servicio en la iglesia, no son prioridades reales. La gracia de Dios que trae la salvación a través de Cristo es la única cosa que es verdaderamente necesaria. La única y verdadera prioridad es venir a Cristo y sentarse a sus pies y oírle y obedecerle y hacer su voluntad. Si usted no ha venido a Cristo, ponga estas palabras en su corazón. Si usted no ha venido a Cristo y nota en este momento que su vida, en su mente, en sus ocupaciones, está esparcida por muchas cosas, pero que realmente estas son pasajeras o estas le serán quitadas, dése cuenta que todas estas cosas que usted persigue no son necesarias. Dese cuenta en esta mañana que todas esas prioridades que usted ha puesto durante 20, 30, 40 años de su vida le serán quitadas. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa realmente es nuestra verdadera prioridad y eso es lo que escogió María. María, dice el Señor, que escogió la buena parte y esa buena parte no le será quitada. Escogió una prioridad que no le será arrebatada así se enferme o pierda su trabajo o incluso pierda la vida. Sin importar lo que pase en la vida de María, sin importar que muera de hambre, sin importar que no disfrute de una cena deliciosa y exquisita, la parte que ella escogió, Cristo, su palabra, su enseñanza, el alimento de vida, no le será quitado. María escogió a Cristo. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada, como dice la Escritura, se lo podrá quitar. Aquel que es amado por Cristo, nada lo podrá separar del amor de Cristo. Nada en este mundo. Ahora, ¿usted qué parte escoge? ¿Qué prioridad va a poner en su vida? ¿Qué prioridad va a poner en primer lugar? ¿Cuál va a seguir? ¿En cuál va a enfocar su mente? ¿En una que le será quitada? Desafortunadamente, muchas veces el 90 y tanto por ciento de nuestra vida está puesto en asuntos terrenales o en prioridades que no serán quitadas. Ponga sus ojos en Cristo. Ponga sus ojos en Él, que es la única prioridad que nunca nos será quitada. Amados hermanos, volviendo a nosotros nuevamente, qué fácil es, hermanos, ocuparnos en muchos asuntos, incluso en servicios lícitos para el Señor, para la iglesia, en muchas cosas para su reino, pero a la vez dejarnos cargar y distraer con tanta facilidad de ellos o con tantas cosas en las que nos involucramos que volvemos a eso lo más importante, que lo ponemos por encima de estar a los pies de nuestro Señor y por encima de venir a Él en una actitud de humildad, de sumisión, escuchando atentamente su voz y abriendo nuestro corazón a su palabra. Ya lo dijimos, qué terrible es que el servicio lícito en la iglesia sea una piedra de tropiezo para muchos cristianos y por hacer más terminan haciendo menos o escuchando menos. Es decir, que su prioridad no estuvo organizada de forma correcta. Qué fácil es, hermanos, por ejemplo,
que nosotros abandonemos o aplacemos nuestro devocional a causa de las diferentes ocupaciones. Ustedes lo saben, en el día a día algo pasó, es urgente, hay que hacerlo, hay que atender la situación en nuestras casas, en nuestro trabajo, en diferentes situaciones. No estamos hablando que nos distraemos y abandonamos nuestras devociones por ocupaciones necesariamente pecaminosas, aunque, claro está, que cada vez que nos dedicamos y nos enfocamos al pecado, nos apartamos del Señor. Estamos apartándonos del devocional muchas veces. Pero si hablamos de ocupaciones lícitas, el punto es que muchas veces, constantemente, abandonamos nuestro devocional por este tipo de cosas. Nos dedicamos a muchas ocupaciones seculares de la iglesia, de toda índole. Tratamos de apuntar a muchas cosas, pero la prioridad fundamental la dejamos de lado, que es ir a los pies de nuestro Señor en devoción, de rodillas a Él, a oír su voz y alimentarnos de su palabra. Debemos meditar en esto y debemos ponerle a nuestra devoción, a nuestro devocional, la prioridad que merece. Debe tener prioridad por sobre el servicio y debe tener prioridad por sobre cualquiera de nuestros asuntos. Buscar al Señor debe tener la verdadera prioridad por encima de cualquier ocupación o preocupación que tengamos. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra y damos gracias por este pasaje, Señor. Pasaje conocido, pasaje que seguramente muchas veces hemos oído, Señor, pero rogamos que lo apliques a nuestro corazón, Señor, en esta mañana, que podamos notar el desorden que podemos tener en las prioridades de nuestra vida, Señor. Permítenos notar, Señor, que estamos trabajando más por la comida que perece, Señor, que por aquella que a vida eterna permanece. Ayúdanos, Señor, a escoger la buena parte. Ayúdanos a sentarnos a los pies de Cristo, a tener humildad, Señor, y disposición para ello. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente no se esparza en muchas cosas, Señor, olvidándonos de ti y apartándonos de tu palabra. Obra en tu pueblo, Señor, y también transforma el corazón de aquellos que se acercan a ti, Señor, que no son creyentes aún, que no han decidido aún venir a Cristo. Obra en ellos, Padre. Hazlos reflexionar acerca de las prioridades de su vida y permite que vean también que una sola cosa es necesaria. Ayúdanos a buscar a Cristo, Señor. Lo rogamos por tu Hijo, Señor. Por Él oramos. Amén.